Buenas tardes, una nueva edición de Ganando el Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. El mes pasado los leyeron 2.151 personas, el tercer mes que menos lo leyeron en 4 años y medio que se publica. La gente no quiere leer. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en el link videos. Todos los videos se suben en bloques separados al canal de Telegram, el Gran Sistema TV, con mayúscula y por separado. Que un país extranjero pretenda imponer al pueblo de la nación argentina su elección en el sufragio, so pena de un virtual aislamiento, muestra a las claras la evidencia de una dependencia del gobierno actual, legítimo de origen, jurídicamente ilegal por sus acciones manifiestamente dependientes del poder extranjero, lo que lo declara inconstitucional por el desacato a los valores de nuestra soberanía y a la misma Carta Magna intentando cambiar nuestro sistema republicano en una monarquía absoluta donde el primer magistrado de dudosa estabilidad psíquica someta a la nación a su arbitrio y capricho. Acompañado de su corte de aduladores que carecen de idoneidad, honestidad y conocimientos. Además de aquellos que acompañan su gestión y que ya en un pasado inmediato solo provocaron en la sociedad argentina inestabilidad y crisis. Afectos a la doctrina Monroe y siguiendo sus designios, la intención es convertir a la Argentina en el patio trasero de quienes solo trajeron al mundo miseria, dependencia y muerte. No podemos permitir que nadie atente a nuestra soberanía, ni que otros pretendan apoderarse de nuestros recursos y nuestro territorio, que nos dicten por sus leyes y designios y que avasallen los derechos legítimos de nuestro pueblo. Esto no es un rescate, es una intervención imperial. Argentina se convirtió en el laboratorio donde se disputa el control de América Latina y se prueba el modelo de la extrema derecha global. Besen sostiene el tipo de cambio hasta una elección para que el experimento Milei sobreviva y pueda replicarse en Chile, Brasil y Colombia. La derecha internacional de Trump necesita que Argentina demuestre que el ajuste brutal puede ganar elecciones. Si Milei resiste el 26 de octubre, el modelo se exporta. Si cae, toda la estrategia se desmorona. Por eso Estados Unidos quebró sus propias reglas. En un involucramiento de nuestra política interna sin antecedentes en la historia, Scott Bessent dijo el miércoles que la ayuda viene si el gobierno sigue manteniendo esas políticas, sosteniendo el tercio para sostener los vetos. Textual. En esas condiciones vienen 20.000 millones de dólares adicionales al SWAT de deuda con bancos. Si Milei no consigue el tercio, se apunta a los gobernadores. Esa es la trampa. Hace 2 programas que vengo diciendo que las listas que capitalizan el descontento social son correctoras del régimen. Los gobernadores lanzaron un comunicado diciendo que existe la necesidad de las reformas laboral, impositiva y previsional. Es decir, Provincias Unidas, la principal lista colectora de Milei, son los garantes de las reformas. Provincias Unidas en inglés se escribe United States. Mueve la cola, tiene 4 patas y ladra. Por otro lado, los vecinos están informando que hay tropas yanquis desplegadas en La Plata y Bahía Blanca. Esto se está complicando. La guita que están tirando para sostener el dólar lo hacen por todo lo que se van a quedar luego de las elecciones. Tienen 2 caminos. Uno es Milei y el otro es cualquiera, ya que ninguno tiene un proyecto alternativo propio que reemplace el actual. Así que esto termina haciéndose cargo por las buenas o por las malas. A la verdadera disidencia que somos los que la remamos todos los días
y tenemos la salida, no nos tienen en cuenta ni los que manejan el poder ni la sociedad. Les digo más, si la derrota electoral es muy severa, el régimen ya está buscando reemplazo. Y esto lo dije hace más de un mes. De nada servirán las estrofas de nuestro himno nacional si nos ajustamos al designio de un loco, de delincuentes probados y de meretrices. Somos argentinos. Los profetas de la muerte de Washington no tienen derechos sobre nuestros países. Sus pretensiones se basan sobre 4 principios que ellos manejan con discreción. Son los personeros de la prepotencia, la usura, la corrupción y el narcotráfico. El Banco Morgan estuvo haciendo lobby en el Congreso para que no se apruebe la ley contra los DNU. Y un representante de Trump, Barry Bennett, llegó al país y habló con los gobernadores y trajo una lista de diputados que van a asegurar la gobernabilidad y otra de los gobernadores con los que hay que hablar. El plan de Estados Unidos es que luego de las elecciones, cualquiera sea el resultado, Milei establezca una alianza con los gobernadores. Eso refuerza lo que vengo diciendo, son todas listas colectoras del gobierno. Todo esto se hace por 2 semanas de dólares baratos para que Milei no pierda las elecciones. Dentro del acuerdo de coloniaje, las empresas norteamericanas tienen prioridad para llevarse los recursos naturales. Varios legisladores en Estados Unidos están investigando el salvataje. La Argentina, desde el punto de inspeccionar a empresas vinculadas al gobierno de Trump, que sacan ventajas, en especial cercanos a Scott Brensen. Según algunos economistas norteamericanos, se trata de un plan para que puedan salir inversores como Robert Citrone. Una revista económica internacional publicó en febrero de este año que Robert Citrone gana 2 millones por día invirtiendo en bonos y acciones argentinas. Y que nuestro país se había convertido en el imperio de la timba mundial. Vengo sosteniendo que este plan de salvataje es para ellos y una vez que se vayan todos, a nosotros nos queda la deuda y el estallido. El que dio la definición justa fue el premio Nobel Paul Krugman. La Argentina gasta miles de millones de dólares para defender el peso mientras todos corren hacia la salida. Donald Trump cambió su agenda, suspendió la reunión bilateral con Milei y solo dedicó 45 minutos, lo habitual son 60, que tiene reservados para almorzar al mandatario argentino y su comitiva, y lo metió en una conferencia de prensa, ya que Trump regresaba de firmar la paz en Palestina. Así que Milei no pasó más a un segundo plano, sino a un tercero, una verdadera falta de respeto al pueblo argentino y una humillación para Milei delante de todo el mundo. No recuerdo un presidente de algún país ser el felpudo de una potencia como lo fue nuestro presidente. Zelensky es el más cercano, pero el tipo venía a pedir armas para una guerra que está perdiendo. Esto es otra cosa. Ni los alemanes cuando firmaron la rendición fueron tan basureados. Esa falta de principio, de vergüenza y encima agradeciendo el trato dispensado, lo ubica a este personaje en la mayor de las miserias a donde puede bajar un ser humano, indigno de presidir nuestro país. Si el Congreso no toma cartas en el asunto, significa que se ha contagiado o es cómplice. Para completar el cuadro, en nuestro país fue clave el enviado de Trump, Barry Bennett, que se reunió con los diputados Rodrigo de Loredo, Miguel Pichetto y Cristian Ritondo, para pedirle apoyo a las reformas que pide Estados Unidos, la laboral y la tributaria, supuesta exigencia de las empresas para invertir en Argentina. Según algunos testigos, más que pedir apoyo, dio instrucciones cómo se va a conformar el gobierno luego de las elecciones.
No sé si el hombre estaba mal informado. El problema de ese contacto es que los tres bloques representados en esa reunión tendrán una pérdida de diputados muy fuerte en diciembre, y su poder en la Cámara se verá muy reducido. También se reunió con los gobernadores de Provincias Unidas para pedirles apoyo al gobierno. El primer gesto de los mandatarios fue frenar la sesión del Senado donde el peronismo quería bloquear la venta de la empresa estatal de energía nuclear. Ahora bien, este hombre debe haberse desayunado con una realidad en nuestro país que no tenían en cuenta. De otra forma no se explica el desplante de Trump de cancelar todo y sentarse en medio de una mesa cuando se trataban otros temas, y de la Argentina solo se ocuparon 5 minutos. Para colmo, lo poco que habló Milei no fue traducido automáticamente, y cuando le consultaron a Trump dijo que no hacía falta. No recuerdo semejante destrato. Hasta Alberto Fernández fue mejor recibido. Una verdadera humillación. Y para cerrarla, el mensaje tipo chantaje, que si no gana las elecciones no hay generosidad, le debe abrir las posibilidades a Trump del plan B. Pero aclaremos que ese chantaje tiene varios destinatarios: el pueblo argentino, el propio Milei y los gobernadores. Trump apuesta fuerte a la Argentina. En el acuerdo está la posibilidad de enviar tropas a la Franja de Gaza, no solo las riquezas mineras. Y el plan B no es otro que Mauricio Macri, quien juega que ante un resultado adverso en las elecciones, él es la alternativa para poder gobernar. De hecho, ya circulan los nombres de los futuros integrantes del gabinete. Parece imposible que Milei dialogue con alguien, pero si se lo exige Trump, lo hará. Y las empresas multinacionales y Wall Street exigen que Karina no esté en las reuniones de firmas de contratos y piden que abandone el gobierno. La ecuación es fácil. Con el apoyo de Mauricio, más los diputados de todas las colectoras, puede gobernar el país y llevar adelante la entrega más grande de la historia. De hecho, Macri ya se reunió con Schiaretti para garantizar la gobernabilidad de Milei. No se olvide que Schiaretti fue empleado de Macri. Se viene la más gigantesca trampa del liberalismo, a ver si lo entendemos. Si Milei viajó regalado a Estados Unidos, ahora se imaginan después de perder las elecciones, lo van a estar esperando con la mesa servida y una pila de papeles para firmar. Con esos cuervos le sacan hasta los ojos, ahora depende de ellos. El plan de Caputo sobrevive si alguien se lo financia, y Trump lo va a financiar hasta que en Estados Unidos la bola contra Argentina se haga insostenible. El resultado del 26 es crucial, y se va a medir de varias formas. En 2021, los legisladores nacionales que hoy renuevan se contabilizaron con la suma de Milei y Juntos por el Cargo 48.25%. Sacar menos de eso es no reponer lo que se renueva. Por otro lado, el peronismo renueva teniendo en cuenta que en 2021 sumó 34.56. Si obtiene una cifra mayor, gana más legisladores. La tercera fuerza de 2021 fue el cordobesismo, con 5.65. Hoy Gobernadores Unidos, según las encuestas, anda por allí. La izquierda consiguió 5.41, más o menos lo mismo de ahora, y participó el 71% y 5% en blanco. Si no hubo tanta falta para votar. Es decir, puede darse que el mileísmo tenga algunos legisladores menos. Entonces lo que todos están viendo, qué pasa el domingo a la noche, cuando se tengan los resultados, y hacia dónde sopla el viento. Tengamos en cuenta que allí comienza la campaña para las presidenciales del 2027. Por lo tanto, el voto en el Congreso va a depender de las ambiciones de cada uno. Se los resumo. Por un lado estará el peronismo. El tema es quién capitaliza los votos que llevaron a ganar a Milei. Si pierde las elecciones de medio término, y mal será un cadáver político. Y no van a faltar los caranchos. Por eso en el gobierno descorcha champán si tienen el tercio en diputados. Así gobierna por decreto. Pero no podemos dejar de mencionar que Trump arregló con un corrupto que ha estafado
incluso a republicanos cercanos y además vinculado al narcotráfico. Curioso doble rasero. Bombardea barcazas venezolanas que dicen que llevan droga a su país, pero negocia con un presidente financiado por un narco que está siendo jugado en Texas. Esta es la medida de un acuerdo entre dos presidentes a los que no les importa nada a la gente y que son tal para cual. Y para graficar esto, vean lo que piensan de Trump en Estados Unidos. En el medio de todo esto está el pueblo. No creo que a muchos le importe. Al gobierno ya sabemos que no. A la oposición, tanto peronista como de derecha, tampoco. No es culpa de ellos y la situación. Cada cagada de Milei es un voto en contra. Así se mueve la política en democracia. Todo está en manos de la sociedad y su tolerancia. Además hay un dato que parece que no se tuvo en cuenta. Hace unos cuantos años se hizo una encuesta en todo Latinoamérica y Argentina fue el país que tenía el mayor sentimiento anti-norteamericano. Y el odio hacia el resto, al estar del otro lado del kirchnerismo, se tolera cualquier cosa. Lo observo yo en los comentarios de cada programa, y eso que mi audiencia es supuestamente nacional. Odio que se genera, por ejemplo, en la campaña sucia, donde las agresiones al gobierno con noticias falsas generando odio es alarmante. Por ejemplo, se publican tapas de diarios que no existieron, o una foto detallada con Maduro cuando ambos eran cancilleres. Reitero, es la más siniestra trampa sobre la Argentina. Scott Bessent echó la culpa de la situación económica al peronismo. Ahora viene la presión sobre el pueblo de amenazar con la disparada del dólar si pierde las elecciones Milei. Exactamente igual que en 1995, cuando se religió a Menem para que no se rompa la paridad 1-1. Todo terminó el desastre del 2001. Nadie se acordó del chantaje unos años antes. Una vez que votaste, si te he visto, no me acuerdo. Escuchen esto, yo no lo sabía y no podía creerlo. Más mal paridos no pueden ser. Que esta gente siga gobernando ya habla mal de todos los argentinos. Hoy lo contábamos temprano, porque yo la verdad no lo sabía, ninguno de la mesa lo había ni siquiera escuchado, pero la Política Online, este portal de la Ciudad de La Plata, cuenta que el gobierno de Milei le cobra a Bahía Blanca por los puentes de emergencia que pusieron tras el temporal. Tranquels, secretario de Obras Públicas del municipio. ¿Esto es verdad o es mentira? Sí, es correcto. Es la zona más afectada de la ciudad, porque ahí es donde el caudal de agua fue mayor y arrastró los puentes que había, la infraestructura desapareció. Por eso fueron los lugares donde se optó por colocar estos puentes de emergencia. El ejército, son del Estado, ¿cómo? Bueno, el ejército los trajo, los posicionó en el lugar, nosotros muy agradecidos porque era una forma de poder reconectar la ciudad en esos barrios, pero después nos plantearon que para poder continuar con la prestación de esos puentes, Bahía Blanca tenía que pagar por eso, y la verdad que pero qué disparate. Yo, sinceramente, si no son no son de Petri, son del Estado Nacional los puentes. Sinceramente, es difícil hacer apreciaciones morales con respecto a esto. En todo caso, digamos, habría que preguntarle a la gente de La Libertad Avanza, digamos, qué opina de esto. Nosotros lo que hicimos fue resolver un problema porque si no se lo llevaban. Entonces el intendente tomó la decisión de firmar un convenio y de pagar para que los puentes continúen y los habitantes de la ciudad puedan seguir usando esos puentes. Si no, nos quedamos incomunicados en ese sector. ¿Pero en serio nos decís que dijeron, si no pagan, nos llevamos los puentes? Sí, nos llegó un convenio que había que firmarlo, y si no, era el retiro. ¿Y qué ponemos? ¿Lianas? O sea, si no pagaban, nos ponen... ¿Y cuánto? ¿Es un valor simbólico o es algo que No, realmente... son varios millones de pesos.
Mirá, yo No no puedo tengo creer, presente con pero- exactitud el número, pero algo de 17 millones de pesos por puente más... 17 millones por mes. Más cuestión, que había temas de mantenimiento, digamos, un número millonario. La vergüenza de lo acontecido en la sede de Belgrano de la Dirección de Discapacidad ante un gobierno insensible al dolor ajeno, con los familiares de los discapacitados concurriendo ante una cuarta convocatoria de las autoridades. Primero nadie los atendió y luego decirles que van a tener una respuesta después del 26. No solo jamás pensé que esto aconteciera, sino que nunca creí que algo así pudiera pasar. Muchos dicen que esta gente disfruta con el sufrimiento de los demás necesitados, que es como si la crueldad los incentiva. No es así. Se mueven por dinero y los consideran comedores inútiles que nada aportan a la sociedad. Esa es la realidad. Rechazaron un pedido de boletas para votar a ciegos porque no hay plata y exigen que se reimpriman todos los afiches que van a las escuelas para sacar la foto de PER. Para las campañas hay plata, de hecho hay denuncias de desvío de miles de millones de pesos del Estado a la campaña libertaria. ¿Saben lo que me da más bronca? Llevaron a la población a la miseria, a endeudarse, a un tremendo sacrificio. Se patinaron 87.000 millones de dólares para terminar pidiendo la escupidera a Trump. Y hay entre un 30 y un 40% que no le importa absolutamente nada y va a votar un gobierno carcomido por la corrupción, financiado por el narcotráfico, que caga palo a discapacitados y jubilados, con una candidata a diputada que dijo que los que no lo votan a ellos son enfermos mentales. ¿Ustedes creen que todo esto no es evaluado por quienes manejan el poder real? Y obran en consecuencia. Con una sociedad así no se puede construir nada, y ellos lo saben. Mientras Milei entrega a la Argentina a Estados Unidos, explotó el Chaco. Luego la brutal represión en la ruta a la altura del ingreso a Villa Río Bermejito, a las protestas en reclamo de ayuda alimentaria y aumento de pensiones y contra el recorte de las mismas. En un testimonio brindado a Alerta Urbana, el general Romero, jefe de la policía del Chaco, reconoció que hasta el momento la situación no está controlada y que las fuerzas están siendo superadas por la protesta popular y se están quedando sin municiones. Hay decenas de personas heridas y algunas de ellas internadas. Según las comunidades de la zona, el hecho que enfureció a la población fue el recorte de un niño discapacitado sin pensión, que coincidió con el escándalo en el gobierno de Milei tras revelarse audios que dan cuenta del cobro de coimas en el área de discapacidad que involucran a la hermana del presidente. ¿Cuánto hace que vengo alertando acerca de la frontera norte? ¿Qué quieren, que esto termine como Ricón Bomba? Para pacificar la zona. O sea que hasta el momento la situación no está controlada. No, hasta el momento no, Gustavo. Están 2 grupos de infantería en el lugar, más comisarías de la zona, y ya estamos bajando el subjefe, quien les habla, el general Durán también, con los grupos de infantería de resistencia, más todo lo que es la logística que necesitamos para este tipo de manifestaciones sociales. O sea, podemos decir que la cúpula policial, integrada por el jefe, el subjefe y el director ejecutivo del SEAT, se hacen presentes en pocos minutos en Villa Río Bermejito. Así es, Gustavo, estamos bajando ya con todos los refuerzos, caminera, investigaciones, rurales, drogas peligrosas, todas las dependencias, vamos bajando a Villa Río Bermejito para pacificar la zona. Sí, general Romero, la información que tenemos es que este grupo o estos grupos de infantería presentes en este momento en Villa Río Bermejito están siendo superados y se están quedando sin pertrechos. Es así, Gustavo, todavía tienen algo de cartuchería, pero ya está bajando logística con toda la cartuchería necesaria para la reposición. General Romero, muchas gracias. Gracias, Gustavo, hasta luego. Hasta luego.
El jefe de la policía del Chaco en exclusiva con Alerta Urbana, dando precisiones de lo que está sucediendo en Villa Río Bermejito. Los vamos a mantener informados minuto a minuto. Muchas gracias. El delincuente de Cositorto acaba de contar que le dio 6 millones de pesos a Santilli en efectivo, o el dólar a 200 mangos, para la campaña. Pero Santilli jamás registró esa entrada de dinero. Otro candidato libertario que esconde guita que le dio un delincuente. Otra entrada que no contabilizó Santilli, cuando era funcionario municipal, fue una coima para instalar un cartel luminoso frente al obelisco. Se habla de 6 palos también. 6 millones de pesos. Empieza a salir toda la luz. Pistas financieras conectan operaciones directas del Tango 01 cuando gobernaba Macri con movimiento del narco Fred Machado. Macri conocía mucho a Fred Machado y fue Macri quien se lo presentó a Milei, a Fred Machado. Milei devolvió los favores al narco Fred Machado. El socio principal del primo de Fred Machado trabaja en el Ministerio de Capital Humano de Milei, se llama Hernán Núñez y está a cargo de la Agencia Territorial de Viedma, dentro de la Secretaría de Trabajo. Patricia Bullrich fue denunciada por lavar 20 millones de dólares a través de los 40 bares tostados, que algunos decían que pertenecían a Lázaro Báez, pero no, son de la ministra Patricia Bullrich y que utiliza para lavar dinero. Patricia Bullrich, financiada por Fred Machado. Vidal Bada Vázquez, de Lácteos Vidal, es socia de Machado y dueña de una flota de aviones utilizados por narcos. Aportó 3.073.354 dólares a la campaña Patricia Bullrich Presidenta en 2023. Esto consta en la justicia de Texas. Patricia Bullrich reconoció en un reportaje en televisión que todos tenían conocimiento de las relaciones de Esper con Machado. Patricia Bullrich dice que detuvieron a Gustavo Brusone, uno de los narcos más buscados. En el tuit, cuando comunican la detención, menciona la impunidad con que se mueven en la provincia de Buenos Aires. Lo curioso del caso es que es un militante de ella y que en 2023, 2 años que lo buscan, militaba en su campaña. Redactaba tweets todos los días y ella no lo conocía. La verdad es que se lo detuvo porque hace 1 año y medio que posteaba contra el presidente. Esper tiró el celular por la mañanera de la casa de al lado y parece que lo entregó el vecino. Por otro lado, dijo para justificar su crecimiento patrimonial que a la muerte de su padre heredó un campo en Pergamino. Bueno, le tocaron 30 hectáreas, que en ningún modo generan esos ingresos. Este hombre debe estar rezando que lo condenen acá. Si lo piden en Estados Unidos no sale más de la cárcel. Y Milei dice que lo que hizo Esper fue un renunciamiento histórico, y lo dijo hace 2 o 3 días. Lorena Villaverde, hoy diputada de Milei y candidata a senadora, tiene causas en Estados Unidos. En 2002 la detuvieron con 15 kilos de cocaína y 50.000 dólares junto a 2 hombres. Jesús Ferrer, cubano, y Fabio Restrepo, colombiano ligado al cartel de Cali. Una cosa que hace rato me da vuelta por la cabeza. Teniendo en cuenta las ramificaciones que está teniendo el caso Machado, involucrando al mismo presidente, la vida de Machado es valiosísima. Pregunto, ¿Donald Trump puede permitir que su negocio con la entrega de Argentina se caiga por un narco? ¿Silenciarlo no estará dentro del acuerdo?
Durante años dijeron que el kirchnerismo lo llevaba a ser como Venezuela, y ellos calladitos, nos trajeron a México. Demián Reidel, actual jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, generó una fuerte polémica durante su participación en el LATAM Forum, organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas, que tuvo lugar en un hotel de Buenos Aires. Escúchenlo. I'm not going to elaborate more on that, but the RIG is a major step forward in giving investors legal reassurances. Now that you know that we're not going to blow up and that we actually mean it from a legal standpoint, what is it that should bring you here and look at all these new opportunities? I'm the chief advisor to the president, and my portfolio is very varied, but I want to refer to two of my two main projects or areas of interest, which are AI and nuclear energy. These two are quite related, so let me start with why AI. We want to become an AI hub, Argentina. Obviously, I'm going to go very quickly, but we have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. If you had any misgivings, as I said, we are stabilizing the macro and we're giving you the legal framework that tells you we mean business this time. La decisión llegó de manera sorpresiva a finales de julio del año pasado. Luis Caputo había ordenado al Banco Central la transferencia de sus reservas de oro a diferentes cuentas. Sin embargo, un año más tarde, poco y nada se sabe sobre el destino de esos fondos. Esto llevó a la Auditoría General de la Nación a tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación sobre el destino del oro que el gobierno de Milei mandó al exterior, supuestamente para sacar un rédito económico, aunque en este frente las respuestas tampoco llegaron como se esperaba. Carla Pitiot, auditoria técnica de la AGN, confirmó que el gobierno se niega a informar dónde está el oro y qué le pasó con las reservas del país enviadas de la noche a la mañana al exterior. Están jugando a las escondidas. El Banco Central está desobediendo la facultad que tiene la AGN como órgano máximo de control ante un pedido de colaboración. No solo desobedece la ley, sino que bloquea el trabajo de control, denunció. Y añadió, esto genera una inseguridad patrimonial, porque hablamos del oro que forma parte de las reservas del Banco Central. Sabemos que hubo 2 envíos a mercados de capitales de Londres, cerca de 37 toneladas, y no se sabe su ubicación, si está rindiendo, si tuvo un costo o si contrataron un seguro para su traslado. Y todo esto es de los ciudadanos argentinos, porque Central están con reservas bajas y atravesamos una crisis enorme y solo sabemos que no sabemos nada. Este escenario llevó a Pitiot a asegurar sin muchas vueltas que este es el peor gobierno con que le tocó vivir en términos de honestidad. Yo trabajo en la auditoría desde el 93 y este es el gobierno más opaco, más oscuro. Ha tratado de evadir todos los controles y pese a eso, su relato fue siempre que no hay auditorías. Todo para sacar subsidios a los discapacitados y la comida en los comedores. Entonces hay una gran hipocresía, se lamentó. Claro que finalizó, pero hay un tema técnico que tiene que ver con el incumplimiento de la ley, que es colaborar con la AGN en 2 auditorías que están en curso. Una tiene que ver con el oro y la otra con los préstamos repro que se firmaron con bancos internacionales por más de 2.000 millones de dólares. No dicen nada, ¿eh? Unas apostillas de un país en decadencia. El pastor Walter Gione de Santa Fe es diputado
y presidente del Partido Uno, Una Nueva Oportunidad. La herramienta electoral de los evangélicos que le permitió quedarse con el control de la PRECOD, Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones, y la Administración del Sistema Penitenciario de Jóvenes. Se supone que los evangélicos no comparten los vicios de la casta, pero un reciente pedido de informe del diputado peronista Miguel Rabia encendió las alarmas del gobierno provincial. Rabia detectó que los pastores transfirieron fondos por casi 4.000 millones del programa Redes de Cuidados a fundaciones vinculadas a ellos mismos. Para lavar dinero, esas fundaciones son especiales. ¿Dónde están los aviones comprados a Dinamarca? Yo avisé el año pasado que iban a ir a Ucrania. Y hay información que está llegando que fueron destruidos por Rusia. Un dato lapidario: 40% de la población tiene deudas por tarjeta de crédito, un promedio de 3.700.000 pesos cada uno. Y la última, que nos pinta como un país en decadencia: se debe controlar el sistema mediático en la provincia de Mendoza, donde el gobernador Alfredo Cornejo destila miles de millones de pesos de pauta publicitaria de forma discrecional para el disciplinamiento de los medios de comunicación. Una cosita cortita de los ñoquis libertarios. El secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que el gobierno blanqueó la incorporación de militantes libertarios con remuneraciones extraordinarias. Desde el Poder Ejecutivo deciden seguir vulnerando las leyes y atacando los derechos adquiridos, al mismo tiempo en el que pretenden abrir la puerta para que los nuevos ingresantes que provienen de las filas oficialistas entren con altos sueldos. En la misma línea apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Schwarzenegger, quien firmó el documento. Y escuchen esto, Varias escuelas del Distrito 7, acá en Capital, organizan semaforazos en la esquina de Corrientes de Carabineros y Ortiz, corazón de Villa Crespo, para reclamar contra el cierre de secciones, no al cierre de grados. La frase se puede leer en banderas y carteles. Se lee en Flores, La Paternal, Caballito, Villa Crespo, Saavedra, entre tantos otros barrios porteños. Se lee porque en escuelas de gestión estatal de toda la ciudad, el Ministerio de Educación porteño cerrará secciones, sobre todo en los 2 primeros grados de la escuela primaria. Y escuchen este dato, Según estadísticas del Ministerio de Educación de la ciudad, en 2020 hubo 41.117 chicos que empezaron primer grado, entre escuelas de gestión pública y privada. En 2025 esa cantidad se redujo a 30.686. Entre 2006 y 2023 la tasa global de fecundidad en la ciudad pasó de 1.86 hijos por mujer a 1.09. En el 2023 el registro más bajo desde que se llevan estadísticas. Fuentes del Ministerio de Educación porteño ponen la baja de la tasa de natalidad en el centro de la decisión de cerrar secciones. La caída de la tasa de natalidad tiene un impacto directo en la matrícula que asiste al sistema educativo de Cava. En los últimos 5 años se observa una disminución de más de 23.000 alumnos en el nivel inicial y 21.000 alumnos en el nivel primario. Despoblación. Esto es Agenda 2030 al palo, señores. Vamos a hacer unas cositas del emblema de la Libertad Avanza. En el espectro de colores de la Sefirot, árbol cabalístico de los peregrinos, el color violeta a púrpura, color seleccionado por la secta política Libertad Avanza, representa la mezcla azul y rojo. Místicamente, el violeta púrpura llamado Argamán representa a los arcángeles Uriel, Rafael, Miguel y Nuriel.
Estos arquetipos serían en consecuencia la fuerza del cielo invocada por el presidente actual. Cabe considerar además que la pena capital impuesta a los paganos idólatras que no siguen las 7 leyes noágidas se impone mediante la decapitación. Los noágidas son personas no judías que siguen las 7 leyes de Noé. Luego, el icono de la sierra eléctrica guarda un valor simbólico más que problemático, además de marcar evidentemente un recurso patológico normalizado por una sociedad anestesiada. De esto no habla nadie. Mire, así se vuelve el patrón de Milei, el premio Nobel frustrado. Miércoles 12:50 p.m. 2 bombardeos estratégicos Boeing B-52 de la Fuerza Aérea de Norteamérica llevan horas sobrevolando en círculo frente a la costa de Venezuela. Una auténtica provocación militar a plena vista. Los aviones mantienen sus transponders encendidos, dejando claro que no buscan pasar desapercibidos. Han llegado a acercarse a tan solo 215 kilómetros de Caracas, una distancia que en términos militares estratégicos es agresiva por el tipo de aeronaves que están en vuelo. Cazas F-16 de la Fuerza Aérea Bolivariana desplegaron desde la base aérea Libertador en Aragua. Este movimiento había provocado que los bombarderos estratégicos estadounidenses se replegaran, poniendo fin al menos por ahora la tensa demostración aérea frente a las costas venezolanas. Vean el mapa de los aviones. La administración Trump ha autorizado en secreto a la CIA para llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, intensificando su campaña para destituir al presidente Nicolás Maduro. Permiten a la agencia realizar operaciones letales en Venezuela y el Caribe. Esto ocurre mientras el Pentágono prepara opciones de ataque y continúa su gran despliegue militar en el Caribe, con 10.000 tropas estadounidenses, 8 buques de guerra y un submarino ya en posición. El objetivo es un cambio de régimen. Recuerde que en los textos están las fuentes. Mientras tanto, se informó que varios buques chinos han llegado a Venezuela cargados con armamentos y que ya hay defensas en Venezuela chinas que están camufladas y no se descartan también que intervenga Rusia. ¿Y el premio Nobel a Corina Machado será para ir preparando el golpe contra Maduro? Ahora su adversario es alguien reconocido mundialmente. Es archirreconocido que el de la paz fue siempre un premio político, ¿no? En Lima la situación está cada día más complicada. Sabiendo quiénes estuvieron siempre detrás de los golpes de Estado en Latinoamérica, esto que está pasando en Perú frena el proyecto ferroviario chino que iba a unir el Atlántico con el Pacífico. ¿Tendrá algo que ver? ¿O son visiones de un conspiranoico? ¡Te faltan huevos!
persona fallecida. Se trata del señor Ruiz Sáenz Eduardo, de 32 años de edad, presuntamente por una bala a la altura del tórax. Se me ha informado que esta persona ya ha llegado muerta. Estamos esperando al Ministerio Público para que se proceda con los protocolos que correspondan, y además hay otras personas heridas que están siendo atendidas en este hospital. Algunas tablas de Quincho. Recuerden que en los textos están las fuentes. El fiscal de la causa libre acaba de ordenar que se analicen y periten las conversaciones telefónicas entre Javier y Karina Milei. En dichas conversaciones se escucharía cómo los hermanos Milei armaron la estafa Libra y cómo se ponían de acuerdo en las estafas. En los próximos días saldrán a la luz chats entre Hayden Davis y Javier Milei, donde llegan a un acuerdo para que Hayden Davis sea representante del gobierno de Argentina en materia de criptoactivos. Hay hasta contratos firmados, todo fue armado por Milei. Y aquí está Pablo Laurta, el doble femicida, en la presentación del libro negro de la nueva izquierda de los libertarios Agustín Laje y Nicolás Marcos. Los libertarios son narcos, coimeros y femicidas. Yo no me caso ni con uno ni con el otro, así que ahora vamos a hablar de la penetración china. Brasil amaneció con olor a pólvora y café recalentado, pero no por un golpe de Estado ni por un partido de la selección, sino por algo que a las automotrices locales les parece casi igual de grave: la llegada de BYD. Esa marca china tan sutil como un rinoceronte bailando samba que irrumpió en el mercado, como quien se cuela a un casamiento de lujo llevando un tupper con fideos fríos y una sonrisa de querer arrasar con todo. Las grandes de siempre, ellas que se llevan más de medio siglo perfeccionando el arte de cambiarle las ópticas a un auto y llamarlo nueva generación, sintieron que el piso se les movía como si estuvieran paradas sobre un glaciar en pleno deshielo. BYD pidió una reducción de aranceles tan descarada que hizo que más de un directivo se atragantara con su desayuno de hotel 5 estrellas. Su propuesta era pasar del 20% actual a apenas un 5% en kits completamente desarmados y del 18 al 10% en kits semi-armados. En otras palabras, entrar al país con precios de oferta del supermercado, pero jugando en la liga de lujo. La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos corrió a avisar que ello podría tirar por la borda inversiones de más de 32.000 millones de dólares planeadas para el año 2030 y que se perderían más de 50.000 empleos formales. Los ejecutivos se pintaban un futuro tan negro que hasta los economistas más pesimistas parecían optimistas al lado de ellos. La respuesta de BYD no fue un comunicado técnico ni un discurso diplomático. Fue una frase tan afilada que sonó como epitafio anticipado: si los dinosaurios gritan es porque llegó el meteorito. La mitad de la prensa aplaudió por lo ingenioso, la otra mitad lloró porque entendió que ese meteorito tendría baterías de litio y planes de expansión. El coro de quejas creció hasta volverse un griterío. Gobernadores de 6 estados se unieron al lamento, junto con sindicatos gigantes, pintando un escenario apocalíptico donde la industria local quedaría arrasada como un campo después de una plaga bíblica. Hablaban de cadenas de autopartes destruidas, de fábricas convertidas en museos y de la reindustrialización brasileña convertida en una simple nota al pie en los libros de historia. Ni uno ni otro, hasta que no nos convenzamos que podemos manejarnos por nosotros mismos, estaremos a merced de los imperios. Siguen los imperios en el siglo XXI,
Caos en Madagascar y posible golpe de Estado tras crisis de servicios básicos. El gobierno de Madagascar renunció a un intento de golpe de Estado luego de que unidades militares se unieran a protestas antigubernamentales, donde los manifestantes exigen la dimisión del presidente Andry Rajoelina. La presidencia advirtió que se trata de un intento ilegal y por la fuerza de tomar el poder e instó a defender el orden constitucional y la soberanía nacional. Poco después, una unidad militar anunció que asumía el mando de las Fuerzas Armadas y llamó a desobedecer órdenes a disparar contra la población. Miles de personas siguen movilizadas desde el 25 de septiembre, en medio de una crisis por ausencia prolongada de servicios básicos como la luz y el agua, desencadenando protestas que han dejado más de 20 muertos y centenares de heridos, mientras el Ejecutivo pide diálogo y sabiduría para evitar una escalada de violencia. Y miren quién apareció. El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, fue evacuado del país mediante una operación asistida por Francia, en medio de un golpe de Estado. El avión Vistajet se encontró con un helicóptero presidencial en el aeropuerto de Saint-Maitre y luego aterrizó de manera segura en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, tras un acuerdo de emergencia entre Rajoelina y el presidente francés Emmanuel Macron. La evacuación siguió enfrentamientos violentos cerca del lago Nosy, donde murieron al menos 2 personas, incluyendo un soldado, cuando fuerzas sublevadas de la unidad militar CAPSAT tomaron control de instalaciones de clave. El presidente fue trasladado poco después de que el líder del levantamiento general Piculas Demosthén se reuniera con él en una aparente negociación sobre su renuncia. ¿Vieron que los imperios no se van? Escuche lo que dice el fundador y dueño de Telegram. 41 años, pero no tengo ganas de celebrarlo. Nuestra generación se está quedando sin tiempo para salvar el Internet libre que nos construyeron nuestros padres. Lo que alguna vez fue la promesa del libre intercambio de información se está convirtiendo en la herramienta definitiva de control. Países que antes eran libres están introduciendo medidas distópicas como identificaciones digitales, verificaciones de edad en línea y escaneo masivo de mensajes privados. Alemania persigue a cualquiera que se atreva a criticar a los funcionarios en Internet. El Reino Unido está encarcelando a miles por sus tweets. Francia investiga penalmente a líderes tecnológicos que defienden la libertad y la privacidad. Un mundo oscuro y distópico se acerca rápidamente mientras estamos dormidos. Nuestra generación corre el riesgo de pasar a la historia como la última que tuvo libertades y permitió que se las arrebataran. Nos han alimentado con una mentira. Nos han hecho creer que la mayor lucha de nuestra generación es destruir todo lo que nos dejaron nuestros antepasados: la tradición, la privacidad, la soberanía, el libre mercado y la libertad de expresión. Al traicionar el legado de nuestros ancestros, nos hemos puesto en un camino hacia la autodestrucción moral, intelectual, económica y en última instancia biológica. Así que no, hoy no voy a celebrar. Se me acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. El mundo político vuelve a temblar. Benjamin Netanyahu vuelve a enfrentarse a la justicia israelí, acusado de corrupción y de recibir lujos a cambio de favores políticos. Pero lo más sorprendente fue la reacción de Donald Trump, quien pidió públicamente que no indultaran, dejando en evidencia su desesperación por proteger a uno de sus aliados más polémicos. Mientras Israel demuestra que nadie está por encima de la ley, Trump vuelve a quedar expuesto y humillado ante la comunidad internacional. Los medios reaccionan, las redes arden y el pueblo israelí pide justicia. ¿Qué hay detrás de este escándalo político que viene a dos de los líderes más controvertidos del planeta? Mientras tanto, los palestinos regresan a Gaza, totalmente destruida. Y el control está en manos de Hamás, quien debería haber entregado las armas, cuya primera acción es ejecutar a los que ellos acusan de traidores. Y la reconstrucción corre por cuenta de los palestinos. Mientras el mundo entero, incluidas las monarquías petroleras árabes y la Europa cómplice, festejan la paz de los cementerios. Esto está pasando allá. Y el jueves pasado hubo una serie de ataques israelíes al sur del Líbano, porque Israel reivindica objetivos de Hezbolá violando el alto el fuego. Vivimos en una era donde los reyes ya no usan coronas, sino algoritmos. La tecnocracia no gobierna con votos, sino con datos.
Y su poder no está en los parlamentos, sino en los servidores que controlan la información global. Los tecnócratas son los nuevos sacerdotes del siglo XXI. Programan la realidad, deciden qué ves, qué piensas y hasta qué deseas. Bajo la máscara del progreso imponen un control silencioso, donde la obediencia se disfraza de comodidad. Mientras crees que eliges, un algoritmo ya decidió por ti. Mientras crees que eres libre, una red teje tus pensamientos. Y todo en nombre de la eficiencia. Despierta. La tecnocracia no busca mejorar la vida humana, busca reemplazarla. El futuro ya está aquí. Solo falta que decidas si serás el usuario o el producto. Vamos a hacer unos cuantos videos del ataque climático. ¿Les parece que esto puede ser una lluvia normal? ¿Y que se repite a miles de kilómetros de distancia? Vamos a empezar con lo acontecido en Tarragona, España. Vean ahora Bulgaria. Observen ahora Marruecos. Jugar a Dios tiene consecuencias, ¿eh? Una persona herida y 9 estudiantes con lesiones tras un violento tornado que azotó Singapur, en Kuala Lumpur, en Malasia, el martes por la tarde.
¿Alguien sigue pensando que esto es normal? 15 de octubre, Vicari, en Sicilia, Italia. Un poco más cerca, ¿no les parece algo muy sistemático? Encarnación, Paraguay, esta mañana de jueves. En Arizona, también ha sufrido inundaciones. Arizona, el cambio climático viene muy raro. Hidalgo, en México. Ciudad de Tarija, en Bolivia. Bouria, provincia de Argelia. الحمام بشلول En Plamar, Guatemala. Inundación histórica en Guillora, Granada. Los lugareños no recuerdan un hecho igual.
Europa en crisis terminal. En el centro de Varsovia, Polonia está llevando a cabo una protesta del partido opositor Ley y Justicia contra la migración. El gobierno de Donald Tusk y el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Los manifestantes sostienen banderas nacionales y carteles con los lemas "No a la migración masiva, fuera con el régimen idiota de Tusk". La migración ilegal es un problema muy grave para nuestro país, al igual que Mercosur, debido al cual nuestra agricultura y nuestra economía pueden caer significativamente en los rankings globales. Queremos una vida normal y seguridad para nuestro país. No queremos que sea como Alemania, como en Occidente. Queremos que Polonia sea como solía ser. Por eso estamos aquí, por eso luchamos, dicen los participantes de la protesta. Y escuchen esto, por favor. Lo llaman Cognifi, una alternativa humana a la prisión. Pero detrás de su aparente innovación se esconde la forma más avanzada de control mental. Un implante neuronal capaz de insertar recuerdos artificiales, modificar neurotransmisores y fabricar remordimiento en cuestión de minutos. Los recursos se eligen: años en una celda o una nueva mente diseñada por inteligencia artificial. La frontera entre justicia y manipulación se desvanece. Hoy es un experimento, mañana una política global. Y cuando puedan editar la memoria, ¿quién decidirá qué es real?
Unas apostillas de un siglo maravilloso. El padrino de la inteligencia artificial advierte: no tienes idea de lo que está por venir. El propio creador de la inteligencia artificial moderna rompió el silencio. La máquina ya aprendió más de lo que podemos controlar. Los algoritmos ahora predicen, manipulan y moldean comportamientos humanos con una precisión inquietante. Lo que comenzó como herramienta se convirtió en una entidad que nos estudia. Mientras el mundo se maravilla con sus avances, pocos comprenden que el verdadero poder no está en la inteligencia artificial, sino en quien la programa. El futuro ya no se diseña con ideas, sino con código. En estos tiempos es extraño que algún político haga negocio. The Guardian publica que documentos filtrados revelan que Boris Johnson recibió 1 millón de libras esterlinas para arruinar el proceso de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul en 2022. Lo hizo a petición de los fabricantes de armas británicos y norteamericanos. La administración Trump, guiada por la doctrina American First, llevó a cabo una revisión radical de las relaciones de Estados Unidos con la ONU. Mediante la presión financiera, Estados Unidos redujo agresivamente su financiación y exigió a la organización reformas extensas y una reducción significativa del gasto, específicamente en operaciones de paz. Bajo esta presión, la ONU se vio obligada a hacer concesiones y aceptó una reducción profunda en el número de unidades y en el presupuesto total de las operaciones de paz. Las medidas anunciadas son sin precedentes. El número de fuerzas de paz se reducirá en un 25% y su presupuesto en un 15%. En la práctica esto significa la retirada de entre 13.000 y 14.000 soldados y policías en los próximos meses. Estos recortes afectarán a 9 misiones globales, desde Oriente Medio, Líbano, hasta la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Se trata del mayor despido en la última década. Y esto, el cambio climático amenaza con el 43% de los lugares del patrimonio mundial, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El historiador Martin Sandler ha lanzado una acusación explosiva que sacude uno de los mayores misterios del siglo XX. Según su investigación, la agencia de inteligencia peregrina, el Mossad, y no la CIA ni Fidel Castro, fue la responsable de la muerte del presidente Kennedy. La fricción se intensificó debido a la insistencia de Kennedy de realizar inspecciones exhaustivas en la planta nuclear peregrina, a punto de conflicto mayor que pudo haber escalado hasta la conspiración. El historiador sugiere que este enfrentamiento directo con la policía nuclear fue el detonante para la eliminación del mandatario. Esto reabre el debate sobre las motivaciones ocultas y el papel de las agencias de inteligencia en 1963. El video de Sandler lo solo para los que suben a Telegram. Los niños no pueden entrar ni salir de esta escuela sin verificar su identificación digital, obligatoria mediante cámaras de reconocimiento facial. La identificación digital también está vinculada a la moneda digital china, lo que permite que a los escolares pagar las comidas con escaneos faciales. Esto próximamente en Europa y después seguimos nosotros. Vamos a terminar. Respecto del próximo viernes, el encuentro el próximo viernes, la dirección es Moreno 1808, a las 19 horas. Para algunos que piensan que cobramos entradas, no es así. El alquiler es por persona alrededor de 1.500 pesos por hora. Ellos cuentan la gente que ingresa y nos facturan. Si son 23, facturan 30.
y además manejan el buffet. Por lo tanto, no podemos tener un ingreso extra. Alguno que tenga alguna duda o desconfíe, vaya un rato antes y averigüe el costo. Les dejo el aviso con la invitación. Orwell imaginó un futuro dominado por la vigilancia total, la censura y la manipulación del pensamiento. No sabía que ese futuro llevaría un logotipo de colores y un discurso de sostenibilidad. Hoy la dictadura no necesita uniformes ni campos de concentración. Usa aplicaciones, algoritmos y pantallas. El gran hermano ya no te observa, te entretiene, te hace creer que eres libre, mientras calcula cada movimiento, cada palabra, cada emoción. El control se disfraza de progreso, la sumisión de solidaridad. El ojo que todo lo ve ya no está en un muro, sino en tu bolsillo. Y el nuevo lenguaje del poder no impone miedo, impone culpa. 1984 fue ficción, 2025 es el guión cumplido. Nada se impone por la fuerza cuando la mente se programa con sutileza. Los medios, la música y las narrativas virales no solo informan, moldean percepción, emoción y conducta. Cada estímulo repetido reescribe creencias colectivas, mientras la masa cree estar eligiendo libremente. La manipulación moderna no encadena cuerpos, condiciona pensamientos. Despertar es observar sin reaccionar, pensar sin repetir, sentir sin permiso ajeno. La libertad comienza cuando reconoces el guión invisible. El mejor momento de un hombre es cuando deja de esperar aprobación, cuando deja de buscar culpables, cuando entiende que nadie vendrá a salvarlo y que si quiere otra vida, tiene que construirla él. Allí es cuando todo cambia, cuando ya no se queja, actúa, cuando ya no pide explicaciones, toma decisiones, cuando en vez de llorar por lo que no tiene, empieza a moverse por lo que quiere lograr. No se trata de estar listo, se trata de estar convencido, porque un hombre no se vuelve fuerte por lo que tiene, sino por lo que decide hacer, incluso con miedo. Ese momento en que un hombre elige dejar el pasado, dar vuelta a la página, empezar de nuevo, enfrentar lo incómodo. Ese es su mejor momento, porque no importa lo que venga después, ya se eligió a sí mismo y con eso ya ganó. Las ideas son inmortales. Un pueblo jamás será derrotado mientras sus ideas sigan vivas, incluso cuando pasen los años y los imperios se derrumben. La verdadera derrota no ocurre en un campo de batalla, sino en el espíritu de quienes olvidan quiénes son. Las armas destruyen cuerpos, pero las ideas despiertan generaciones. Y mientras exista una sola voz que conserve la verdad, la libertad seguirá teniendo esperanza. Para terminar, los dejo con algo alucinante, para que vean en qué anda esta gente mientras nos caga de hambre. Buenas tardes. Vídeo filtrado de cómo están intentando resucitar a Jesucristo con inteligencia artificial ultra avanzada en un laboratorio de Seattle, Washington. Científicos del Allen Institute han reunido ADN de las reliquias más antiguas, restos de la sábana sagrada y fragmentos de madera de la cruz. Pero esto no es un acto de fe, es un proyecto de control absoluto. Este Jesucristo no tendría pensamiento propio, estaría controlado por los más poderosos para manipular a las masas, imponer ideas y ejecutar órdenes que parezcan sagradas. El proyecto ya cuenta con el respaldo de multimillonarios y científicos renombrados. Quieren imponer una nueva era de devoción ciega,
con un Jesucristo resucitado como figura central. La gente confiaría sin cuestionar, seguirían cada mensaje como una palabra divina, y detrás de todo, la élite movería los hilos, ajustando cada palabra y cada gesto. La inteligencia artificial avanzada ha recreado su apariencia, pero detrás de esos ojos no hay nada.